Vamos a hablar de la Eucaristía, ya el tercer programa. Pero como siempre, ya sabemos, vamos a comenzar invocando al Espíritu Santo para que nos ayude a comprender lo que Él hoy nos quiere decir. Ven, oh Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en nosotros el fuego de tu amor, para que conozcamos eso que quieres decirnos hoy, y mueve nuestra voluntad para que vivamos de acuerdo con lo que tú nos quieres pedir. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Para comenzar, quiero fijarme en unas palabras del Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 1373, entre otras cosas, dice lo siguiente: Cristo Jesús, que murió, resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros, es una cita de la carta a los Romanos, está presente de múltiples maneras en su Iglesia, pero sobre todo bajo las especies eucarísticas. Jesús nos dijo: cuando hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo. Y podríamos ver otros momentos en los que realmente Cristo está en la Iglesia, pero nos dice el Catecismo, sobre todo bajo las especies eucarísticas. Y en el número siguiente del Catecismo, en el 1374, citando el Concilio de Trento, dice: en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía están contenidos verdadera, real y sustancialmente el cuerpo y la sangre, junto con el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, y por consiguiente, Cristo entero. Recordemos cuando estudiamos la figura de Jesucristo, que habíamos visto cómo, según la Sagrada Escritura, Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, por tanto tiene un cuerpo humano, un alma humana, pero también en él, es decir, Jesús es la segunda persona de la Santísima Trinidad, hecha hombre, encarnada, y por lo tanto tiene una única persona, que es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Todo esto lo vimos cuando hablamos de Jesucristo, verdadero hombre y verdadero Dios. Bien, pues nos dice el Catecismo, citando, repito, el Concilio de Trento, que en la Eucaristía está Jesucristo entero, con su cuerpo, con su sangre, porque está vivo, Cristo ha resucitado, pero también con su alma y con su divinidad. Y bueno, podríamos preguntarnos, ¿y con qué autoridad la Iglesia dice eso? ¿En qué se apoya para decir eso? Pues siempre la Iglesia saca sus enseñanzas de la revelación, de lo que Dios nos ha dicho. Y efectivamente la Sagrada Escritura nos habla de esa realidad de que Cristo está presente en la Eucaristía. Y vamos a intentar verlo. Fijémonos que en primer lugar Jesús, pues mucho antes de que llegara el instante en el que instituye la Eucaristía, ya lo anunció. Nos lo dice en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 6, tenemos la promesa de parte de Jesús. Yo invitaría a que lean todo este capítulo 6 de San Juan, porque no podemos entretenernos evidentemente en comentarlo entero, pero yo invitaría a que lo lean entero. Después de haber tenido lugar la multiplicación de los panes y de los peces, la gente le busca y Jesús aprovecha para hablarle de otro pan. Los versículos, repito, capítulo 6, versículos 48 al 51. Nos dice: yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que baja del cielo, para que el que lo coma no muera. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, vida del mundo. Fijémonos qué afirmaciones claras y firmes de Jesucristo. Yo soy el pan de vida. Quizás conviene aclarar que San Juan, cuando habla de vida, tiene 2 palabras distintas según que se refiera a la vida física humana o a la vida sobrenatural. Y aquí, cuando dice yo soy el pan de vida,
se está refiriendo a la vida sobrenatural, a la vida de los hijos de Dios, esa vida que se nos dio con el bautismo. Es el pan que alimenta esa vida divina que hay en nosotros. Y lo compara con el alimento que Dios dio a los israelitas en el desierto. Aquel era pan físico, pan para la vida natural. Y murieron. En cambio, este pan que Cristo promete es un pan que ha bajado del cielo. Claro, si es Dios. El maná no bajó del cielo. Para que el que lo coma no muera. Porque esa vida divina, esa vida sobrenatural que nos da nuestra incorporación en Cristo, que es la vida de la gracia, de suyo es inmortal. Si muere es porque la matamos nosotros con un pecado grave, pero la vida es inmortal. Y fijémonos que repite, yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Por lo tanto, fijémonos que si él dice que su cuerpo es ese pan, se está refiriendo a su humanidad. Su humanidad que está unida a su divinidad. Y más abajo, en los versículos siguientes, del 52 al 55, continúa diciendo: disputaban entre sí los judíos diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Tenemos aquí la reacción de los que estaban escuchando a Jesús. ¿Cómo puede darnos a comer su carne? Lo entendieron muy bien. Y evidentemente, escuchar a Jesús que hay que comer su carne repugna, ¿no? ¿Cómo puede ser eso? Pero no olvidemos que Jesús, antes de afirmar esto, que en principio resulta escandaloso, había hecho milagros, había hablado muchas veces ya, es decir, podían conocerlo, podían darse cuenta que no era cualquier persona la que estaba hablando. Y como menos, pues, haberle preguntado, ¿qué quieres decir? ¿Cómo es eso? Pero la actitud, fijémonos, es de rechazo. ¿Cómo puede ser eso? ¿Y qué responde Jesús? Jesús les dijo, en verdad os digo, que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. Fijémonos que es muy claro y muy duro, muy fuerte. Si queremos tener vida en nosotros, vida sobrenatural, la vida que permanece, la que no muere nunca, la que es participación de la misma vida divina, necesitamos comer su carne y Jesús añade una cosa más, y beber su sangre, cosa que efectivamente repugnaba a los judíos, que no podían comer, no podían beber la sangre. Podríamos preguntarme por qué Jesús dice eso. Es que es la verdad. Es la verdad, o nos fiamos o no nos fiamos. Y Cristo lo dijo muy claro. Fijémonos que se dio cuenta que se habían escandalizado. Y no les dije, no, es que no me habéis entendido, quiero decir que es un símbolo. No. Fijémonos que afirma categóricamente, hay que comer su carne, pero también beber su sangre. Y continúa, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Fijémonos, no tendrá, tiene ya vida eterna. Y yo le resucitaré el último día. Y continúa, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. No es un símbolo, es una realidad. Fijemos pues que las palabras de Cristo son muy claras. Él, en ese infinito amor que tiene hacia nosotros, quiere no solamente darnos cosas, sino que se da Él totalmente como alimento. Porque nos ama, porque quiere ser nuestra comida, porque quiere comunicarnos su vida. El alimento, cuando nosotros tomamos el alimento físico, lo transformamos en vida nuestra. Cristo quiere dársenos como comida para que nosotros nos transformemos en Él. Pero bueno, aquí es la promesa. Jesús promete que dará ese pan, que es su cuerpo y que es su sangre. ¿En qué momento Cristo cumple esta promesa? Todos lo sabemos. El día de Jueves Santo, en la última cena.
Y es un hecho tan importante que la Sagrada Escritura, el Nuevo Testamento, lógicamente, nos lo relata en 4 ocasiones. Nos habla de la institución de la Eucaristía San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Pablo en la Carta a los Corintios. Y vamos a leer el texto de San Pablo en la Carta a los Corintios, que es el texto más antiguo, es decir, es el escrito hecho antes que los Evangelios, que nos relata este acontecimiento del Jueves Santo. En el capítulo 11 de la primera Carta a los Corintios, los versículos 23 al 26. Recordemos que San Pablo no estuvo presente allí en la última cena, él se convirtió después. Y por esto dice: porque yo he recibido del Señor lo que os he transmitido, que el Señor Jesús, en la noche en que fue entregado, tomó el pan, y después de dar gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que se da por vosotros. Haced esto en memoria mía. Y asimismo, después de cenar, tomó el cáliz diciendo: este es el cáliz de la nueva alianza en mi sangre. Cuantas veces lo bebáis, haced esto en memoria mía. Pues cuantas veces comáis este pan y bebáis este cáliz, anunciáis la muerte del Señor hasta que Él venga. Observemos este detalle. Jesús no dijo: aquí está mi cuerpo. Tampoco dijo: esto significa mi cuerpo. Sino que Jesús lo que dice es: esto es mi cuerpo. Y quizás sea interesante darnos cuenta de lo siguiente. Todos los textos que nosotros tenemos, como saben, la Sagrada Escritura, cuando San Pablo escribió esto, no existía la imprenta. Fueron muchos siglos más tarde que se inventó la imprenta. Por lo tanto, ¿cómo se hacían las copias de estos textos? A mano, manuscritos. Y yo creo que todos alguna vez hemos copiado. Y saben que es fácil que al copiar se altere alguna palabra, se cambie de orden. Hay algunas pequeñas variantes cuando se hacen copias. Nosotros se conservan muchas copias de los distintos libros de la Biblia. Y es interesante que en una ocasión una chica que no era católica, que estaban estudiando este texto, entonces ella preguntó, era una persona que sabía griego, preguntó: ¿no habrá alguna variante que no diga esto es mi cuerpo? Entonces miraron el libro en el que está todo el aparato crítico, con las distintas variantes que hay de los distintos textos, y para gran sorpresa de todos se dieron cuenta que esta palabra, este texto, no tiene ni una sola variante. Todas las distintas copias que hay de este texto, variadas, todas traducen literalmente: esto es mi cuerpo. Luego, realmente, Cristo dijo que aquello que tenía en la mano, que hasta aquel momento había sido pan ácimo, que es, recordemos que era en Pascua y los judíos comían entonces pan ácimo, pan sin levadura, pues dejó de ser pan porque Jesucristo dijo: esto es mi cuerpo. Y el vino dejó de ser vino porque Jesucristo dijo: esto es mi sangre. Y no olvidemos que la palabra de Dios es creadora, que Jesús le dijo a aquella niña de 12 años que estaba muerta: Talita cum, levántate, y aquella niña se levantó. Que en el Génesis nos dice que Dios dijo que haya luz y hubo luz, etc. Es decir, cuando Dios dice una cosa, no es un deseo, es una realidad, se realiza. Pues Jesús, que es Dios, dijo: esto es mi cuerpo. Luego, aquello dejó de ser pan para convertirse en el cuerpo del Señor. Y por esto nos dice que cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos la muerte del Señor hasta que Él venga. Es decir, hacemos presente aquel momento en el que Cristo se entrega por nosotros. Pero
En este mismo texto, a continuación, en los versículos 27 al 30, continúa diciendo San Pablo: así pues, fijémonos bien, así pues, quien come el pan o bebe el cáliz del Señor indignamente, será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Examínese pues el hombre a sí mismo, y entonces coma del pan y beba del cáliz. Quien come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condenación. Por esto, continúa San Pablo, hay entre vosotros muchos flacos y débiles y muchos dormidos. Fijémonos que es un texto muy serio, para que le tomemos el peso a lo que hacemos cuando nos acercamos a comulgar. Valoremos lo que es esto. Fijemos que ha dicho que el que come el pan o bebe el cáliz, una cosa u otra. Come y bebe, si lo hace indignamente, su propia condenación. Luego, ¿qué nos está diciendo? Que tanto en el pan como en el cáliz está Cristo entero. Pero también nos ha dicho que el que come y bebe el cuerpo del Señor, si lo come indignamente, es reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Es decir, es responsable de haber tratado mal el cuerpo y la sangre del Señor. Si no estuviera Jesucristo realmente allí, ¿se podría decir que era reo? Pongamos un ejemplo. Si tenemos una fotografía, pongamos de quien queramos, una fotografía de una persona, aunque sea muy importante esa persona. Si yo esa fotografía la pongo de cualquier manera, la trato mal, ¿yo soy reo de tratar mal a la persona que está representando esa fotografía? No, porque yo a él no le estoy haciendo daño. Es ese cartón, ese trozo de papel. Pues si Cristo estuviera presente realmente en el cuerpo, en el pan consagrado, el comerlo indignamente, yo no sería responsable del cuerpo de Jesús, porque si Él no está ahí, es el trozo de pan lo que estoy haciendo, recibiéndolo de una manera indigna. Luego, si dice, y es palabra de Dios, que es reo del cuerpo y de la sangre del Señor, es porque realmente ahí está presente el cuerpo y la sangre del Señor. Por esto, fijémonos lo que nos dice aquí San Pablo, que nos lo debemos aplicar todos. Examínese pues el hombre a sí mismo, antes de acercarse a recibir a Jesús. Porque Jesús viene a mí con su infinito amor, porque quiere ser mi amigo, porque quiere llenarme de su amor, quiere desbordar en mí su amor. ¿Puedo yo recibirlo con una actitud de rechazo de Dios? ¿Con una actitud de pecado? Pensemos que el pecado es decirle a Dios no. Lógicamente, primero tendré que reconciliarme con Dios. Y entonces sí, yo manifiesto mi amistad hacia Él recibiéndole, y Él me va a ayudar, me va a transformar. Quizás podríamos poner una objeción en el Evangelio de San Juan, que hayamos estado comentando antes, en el capítulo 6, el versículo 50 y 63, nos dice lo siguiente, es San Juan 6, 63. El Espíritu es el que da vida, la carne no aprovecha para nada. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Según esto, entonces, Jesús dice, la carne no sirve para nada. Y las palabras que Él nos ha dicho, nos dice, es el Espíritu el que da vida. Entonces, ¿es una presencia espiritual la de Jesús? Ciertamente no. No puede estar en contra un texto de otro. Vamos a leerlo despacio, ese texto del capítulo 6, repito, versículo 63. ¿Qué nos dice? El Espíritu es el que da
vida. Vida sobrenatural. La carne no dice mi carne. La carne de nada aprovecha. Es decir, si Jesucristo no fuera Dios, comer la carne de Jesucristo no me daría vida divina. Porque lo que me da vida divina es Dios, es el Espíritu. Pero es que Jesús es carne, sí, es hombre, pero también es Dios. Por eso dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Palabra en la Biblia significa no solamente palabras que se lleva el viento, sino también los hechos, las cosas que se están diciendo. Por lo tanto, si la carne de Jesucristo nos da vida sobrenatural, es porque es hombre, claro, y como hombre se nos da, pero también porque es Dios. Y es la divinidad la que nos da a nosotros esa vida divina, la que nos alimenta esa vida divina. Fijémonos que no nos la da, nos la alimenta. El alimento no da la vida, lo hace alimentar, lo crece. Nosotros no damos de alimento a un muerto, ¿es que no? No es capaz de comer. El alimento que yo le dé no le va a dar la vida que no tiene. Yo alimento a alguien que está vivo. Pues este es un alimento y para poderlo recibir significa que yo debo estar viva, sobrenaturalmente. Es decir, debo estar en estado de gracia, sin pecado. Por eso necesito arrepentirme. Pero también habíamos visto en el texto de Corintios, del capítulo 11 de la primera Corintios, que el que come mi carne o bebe mi sangre indignamente, etc. Con lo cual, ¿qué nos está diciendo? Repito, que Cristo está entero, lo mismo en la hostia consagrada que en el vino consagrado. De forma que si recibimos solo la hostia consagrada, estamos recibiendo a Cristo entero. ¿Y por qué? Pues porque Cristo ahora está ya vivo. En Cristo no está separada la sangre de la carne. Eso fue en la cruz, sí. Y eso se simboliza, se hace presente de una manera gráfica, consagrando el cáliz y la hostia, para indicar esa actualización del sacrificio, de la entrega hasta la muerte de Jesucristo. Pero Cristo es el mismo y Cristo ahora está resucitado. Por eso fijémonos que dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1377. La presencia eucarística de Cristo comienza en el momento de la consagración y dura todo el tiempo que subsisten las especies eucarísticas. Cristo está todo entero presente en cada una de las especies y todo entero en cada una de sus partes, de modo que la fracción del pan no divide a Cristo. Y esto es un punto también muy importante que conviene que lo tengamos en cuenta. El momento en que Cristo comienza a estar presente en la Eucaristía es cuando el sacerdote, actuando en la persona de Cristo, dice: esto es mi cuerpo. Es decir, en el momento de la consagración. Y Cristo está presente en la hostia consagrada no solo mientras dura la misa, sino mientras esa especie está íntegra, no se ha descompuesto. Dura todo el tiempo, dice el Catecismo, que subsisten las especies eucarísticas, pero también está todo entero en cada una de las partículas. De forma que si partimos la hostia, cuando el sacerdote parte la hostia, no parte a Cristo. Y si en un rinconcito queda una pequeña partícula, ahí está Cristo entero. Por lo tanto, hay que tratar con mucho cuidado, con mucha delicadeza, estas pequeñas partículas que a veces quizás no nos damos cuenta, no valoramos, pero Cristo está entero. ¿Y cómo sabemos que es así? Recordemos, pienso que no hará falta leer, cuando Jesús instituye la Eucaristía. Allí están todos los apóstoles. Y Jesús les dice a todos: tomad
y bebed, esto es mi sangre. Y aquella copa la van pasando de unos a otros, y cada uno toma un pequeño sorbo. Y no han tomado una pequeña parte de Jesús, cada uno lo ha tomado entero. Porque en cada una de aquellas partes Cristo está entero. Es, podríamos decir, el milagro de la multiplicación de los panes en estas otras dimensiones. Pero también continúa el catecismo de la Iglesia Católica, en el número 1378, y que nos dice: en la liturgia de la misa, en toda la ceremonia que se realizan en la misa, expresamos nuestra fe en la presencia real de Cristo bajo la especie de pan y de vino, entre otras maneras, arrodillándonos o inclinándonos profundamente en señal de adoración al Señor. Externamente, tenemos que manifestar también nuestra fe en que ahí realmente está presente Jesús, que es Dios. No es cualquiera, es Dios. Y ante Dios lo hemos de adorar. Es al único al que hemos de adorar. A veces nos inclinamos ante otras cosas. Pues hay que inclinarse, manifestar nuestra adoración ante Jesús, que es Dios y que está presente en la Eucaristía. Y como dice el Catecismo, ¿de qué manera externa manifestamos ese hecho? Pues o arrodillándonos o inclinándonos profundamente. A veces hay personas que no pueden arrodillarse por su estado de salud, por la circunstancia que sea. Pero sí que hay que hacer un gesto si creemos realmente. Y todavía continúa este número del Catecismo. La Iglesia Católica ha dado y continúa dando este culto de adoración que se debe al sacramento de la Eucaristía, no solamente durante la misa, sino también fuera de la celebración, conservando con el mayor cuidado las hostias consagradas, presentándolas a los fieles para que las veneren con solemnidad y llevándolas en procesión. Son distintas maneras de manifestar externamente nuestra fe en esa presencia real de Cristo en la Eucaristía. Porque nuestra fe no la podemos reducir a la intimidad. Es muy importante la intimidad. Si no hay una actitud interna básica, toda actitud externa es hipocresía. Pero no la podemos reducir a la intimidad. Necesitamos manifestarla también externamente. Y continúa otro número del Catecismo que pienso que vale la pena tener en cuenta. Dice en el número 1380. Es grandemente admirable que Cristo haya querido hacerse presente en la Iglesia de esta singular manera. Es una delicadeza de parte del Señor extraordinaria. En su presencia eucarística permanece misteriosamente en medio de nosotros como quien nos amó y se entregó por nosotros. Recordemos que es lo que dice San Pablo en la carta a los Gálatas: Cristo me amó y se entregó por mí. Pues queda presente ahí con ese gesto de Jesús: me amó y se entregó por mí. Y se queda bajo los signos que expresan y comunican este amor. Cristo nos quiere comunicar ese amor, que es real, que no es ficticio. Pero yo he de ir, he de acogerlo. Y no dejan de ser interesantes unas palabras que también nos lo dice el Catecismo, porque son del Papa Juan Pablo II, el beato Papa Juan Pablo II, nos dice: Jesús nos espera en este sacramento de amor. No escatimemos tiempo para ir a encontrarlo en la adoración, en la contemplación llena de fe y abierta a reparar las faltas graves y delitos del mundo. No cese nunca nuestra adoración. Es una invitación del Papa. Adoremos al Señor que está presente realmente. La presencia, dice en el número 1381 el Catecismo, la presencia del verdadero cuerpo de Cristo y de la verdadera sangre de Cristo en este sacramento no se conoce por los sentidos, no, ahí no lo vemos, no vemos a Jesús, sino solo por la fe. Pero la fe es una realidad, la cual se apoya en la autoridad de Dios. Pensemos bien, no creemos a cualquiera que nos dice su idea, su opinión. Creemos a Dios, lo estamos viendo en los textos que hemos leído. Por ello, San Cirilo declara: no te preguntes si esto es verdad.
sino acoge más bien con fe las palabras del Señor, porque Él, que es la verdad, no miente. Qué interesante estas palabras de San Cirilo. No te preguntes, no te lo cuestiones. Dios no puede mentir. Y si crees realmente a Dios, no lo puedes dudar, porque Dios es la verdad. Pero paremos un momento. ¿Qué pasó en tiempos de Jesús? Cuando Jesús anunció este regalo de su amor. Volvemos otra vez a San Juan, al capítulo 6. Y fijémonos, por ejemplo, el versículo 60. Luego de haberlo oído, la muchedumbre que estaban escuchando a Jesús, muchos de sus discípulos dijeron: duras son estas palabras, ¿quién puede oírlas? Y más adelante, en el número 66, en el versículo 66, nos dice San Juan: desde entonces muchos de sus discípulos se retiraron y ya no le seguían. Es cierto, se trata de un misterio que no podemos entender. Pero ¿acaso aquellas personas que se retiran pudieron entender cómo Jesús el día antes había multiplicado aquel pan y había dado de comer a tantas personas con aquellos pocos panes y aquellos pocos peces? ¿Acaso aquello es razonable? Es decir, ¿lo podemos explicar cómo se hace eso? Yo no sé si alguien lo sabe explicar. Se habían admirado de ese milagro que hizo Jesús y había hecho otros muchos. Si ahora nos habla de otro milagro, que es un milagro motivado por el amor que Él nos tiene a nosotros, que se nos quiere dar, ¿es razonable que no le creamos? Pues muchos entonces no le creyeron y se alejaron de Jesús. Y ahora pues pasa también otro tanto. Hay muchos que no le creen. Porque yo me pregunto, si creyeran realmente que Jesús está presente en la Eucaristía y que Jesús es Dios y que Jesús se me está dando con infinito amor, ¿lo recibirían en pecado grave? ¿Lo recibirían con la conciencia de que no están haciendo lo que a Dios le agrada? Una de dos. O no son conscientes de la vida de pecado que llevan, son unos ignorantes, o no saben que Cristo está presente y lo toman pues como si tomaran una galleta. Y esto es muy serio. No olvidemos lo que ha dicho San Pablo: es reo del cuerpo y de la sangre de Jesús. Pero preguntémonos pues, ¿qué hizo Jesús ante esa reacción de los que le escucharon? ¿Les dijo: esperad que os lo voy a explicar, no me habéis entendido? ¿No? El versículo 67 nos dice: muchos de los discípulos, nos ha dicho antes, dejaron de estar con Jesús, se marcharon, desconcertados y desanimados. Y dijo Jesús a los 12: ¿queréis ir vosotros también? Jesús nos deja libres. Yo he de aceptar las cosas como son, si quiero. Y fijémonos que es que el amor de Dios es tan sorprendente que a nuestra pequeñez, a nuestro egoísmo, nos parece imposible que alguien pueda darse de esa forma. Y Jesús se entrega plenamente, por lo tanto está dispuesto a que lo dejemos si queremos. Y le dice esto a los 12 que le habían seguido hasta aquel momento: ¿también vosotros os queréis ir? El Señor nos lo dice a nosotros. ¿También nosotros nos queremos ir? ¿Y cuál es la respuesta de Pedro? Dice a continuación: respondió el Simón Pedro: Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. ¿Acaso Pedro entendió esas palabras de Jesús? No, porque es un misterio. Pero se fiaba de Jesús. ¿Acaso no le había dado razones suficientes para que Pedro y los demás se fiaran de Jesús? Pues Pedro responde: Señor, ¿a quién iríamos?
Solo tú tienes palabras de vida eterna, palabras, promesas, hechos, realidades. Quizás tendríamos que preguntarnos nosotros también, ¿qué le decimos a Jesús? Ojalá que como Pedro también le digamos, Señor, ¿a quién iríamos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Porque es muy bonito ver que San Juan, el mismo que escribe esto en su primera carta, en el capítulo 4 de su primera carta, dice en el versículo 16 como la característica del cristiano. Dice, y nosotros hemos conocido y creído en el amor que Dios nos tiene. Es lo propio del cristiano. El cristiano ha conocido el amor de Dios. Ese amor expresado en Cristo que se entrega hasta estas dimensiones. La hemos conocido y lo hemos creído. Pues ojalá que nosotros todos conozcamos cada vez más ese amor de Cristo y creamos cada vez más coherentemente en ese amor de Cristo. Coherentemente significa con nuestra entrega proporcionada, porque el amor pide amor. Yo no puedo conocer el amor de Cristo, no puedo experimentar el amor de Cristo si no le respondo con mi amor. Yo pienso que nadie puede conocer el amor en teoría. El amor se experimenta, digamos, se conoce viviéndolo. Pues respondamos a ese amor de Cristo con nuestra respuesta de amor.